Números capítulo 17. Acá está. Capítulo 17 de Números. 17, ya. Capítulo 17. Vamos a empezar desde el principio. Ajá, sí. Comenzando del versículo 1 al 13. Y la vez pasada observamos que Coré y parte de un grupo que servía en el tabernáculo se rebelaron en contra de Moisés y de Aarón, ¿se acuerdan? Y que mucha gente murió porque ellos querían tomar la autoridad y no pensando lo que iba a acontecer. Pero creo que aprendemos de eso, ¿no? Que Dios hace el llamado y Dios pone a la gente para servir. Ahora, algo interesante es que Coré estaba sirviendo, ya estaba participando en lo que era el tabernáculo. Lamentablemente, ellos querían sobrepasar la autoridad de Moisés y también de Aarón, y es por eso que ellos hicieron este grupo rebelde en contra de ellos dos. Y vemos cómo acabó la historia muy triste, ¿no? Que mucha gente murió, falleció y se dice que desapareció todo, ¿no? De las cosas que ellos tenían también. Y vemos algo trágico que pasó en la vida del pueblo de Israel en ese entonces. Pero vamos a ver el 17. Y el capítulo 17 tiene que ver con lo que fue la historia de Coré y también los otros personajes que se nombraron en esa historia. Y este es un seguimiento para lo que sucedió en la historia anterior. Algo trágico que Dios quiso traer esta herramienta para que ellos no sufrieran otra decepción como pueblo de Israel. Yo sé que en el transcurso del tiempo de la historia de Israel todavía ellos siguieron con esa murmuración, con esa rebeldía, pero vamos a ver lo que hizo Dios en respecto a lo que pasó en el capítulo 16. Y ahora vamos a ver el 17 y el título es El florecimiento de la vara de Aarón. El florecimiento de la vara de Aarón. Y vamos a ver qué se trata de lo que la vara es. Yo sé que en los personajes y más en las películas siempre ven a Moisés con una vara. ¿Eh? Eso es lo más común que se ve. Siempre relacionas con gente de autoridad llevando una vara en sus manos. Y vamos a ver lo que significa esa vara para ellos como autoridad. Pero vamos a ver la primera parte del versículo 1 al 5, la prueba ordenada. Y vamos a ver de los primeros 3 versículos, recopilación de varas identificadas con cada tribu. Y vamos a comenzar a leer y dice así. Versículo 1 dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo. Nota que desde tiempo de Éxodo vemos cómo comienzan los capítulos, ¿verdad? Jehová hablando a Moisés. Y es algo bueno que Dios mantiene esa constancia en la palabra de Dios para que nosotros como líderes aprendamos que un buen siervo puede ser líder cuando uno sigue las instrucciones, ¿no? Cuando uno está en una discipulado, ¿no? Y sigue en este caso a Dios, ¿no? Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, y dice versículo 2, habla a los hijos de Israel y toma de ellos que una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de su padre. ¿Se acuerdan que eran 12 tribus? Es por eso que Dios le dice, agarran 12 varas, conforme a los príncipes de ellos. Versículo 3 dice, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. O sea que son 12 varas, y en cada vara, bueno, tenían que poner el nombre de cada tribu, ¿no? Y aquí lo que especifica en el versículo 3 dice, escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. ¿Por qué de Leví? Porque eran sus hijos, ¿no? Aarón era el líder
de esa tribu, de lo que se llama Leví. Entonces, Leví eran los levitas, ¿no? Los que servían en el tabernáculo. Y luego dice, por cada jefe de familia de sus padres tendrá que una vara. Entonces, en pocas palabras, son 12 varas. Cada vara tenía que escribir el líder de cada tribu, como se llama aquí, príncipes. Y aquí sobresale el nombre de Aarón, ¿no? Como la vara de Leví. Ahora, una vara es un símbolo de autoridad. Es por eso que Moisés y Aarón y todos los personajes en la Biblia vemos llevando una vara, porque eso significaba autoridad. Ahora, esos son los tiempos bíblicos. Ahora en día te voy a decir que hay unas iglesias que te vas a dar cuenta que traen mucho simbolismo. Y tú vas a darte cuenta que a veces el pastor o el que está ahí siempre carga una vara. Y a veces, bueno, ¿por qué trae una vara, no? Un bastón, algo así. Entonces es un símbolo que ellos tratan de hacer como que él es la autoridad. Entonces, bueno, es parte del Antiguo Testamento, ya no es de que se tenga que hacer, ¿verdad? A veces tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque vemos aquí algo que en aquellos entonces era físico, ahora ya no lo es, ¿no? Entonces, si tú ves a una persona, un pastor, un ministro que tiene una vara, pero realmente no está en la palabra de Dios, entonces creo que eso es en vano, ¿no? Prácticamente quiere abusar de la autoridad de la palabra de Dios. Pero si realmente es un pastor que sigue la palabra de Dios, que realmente es un hombre de Dios, entonces, bueno, es autoridad, ¿verdad? Y no es porque tenga una vara, sino simple vemos en su vida lo que Dios está haciendo, dando fruto. Pero vemos que aún en nuestros días todavía hay gente que lleva eso. Ahora, los pastores en aquellos entonces usaban varas para guiar y corregir a las ovejas. Así es. Salmo 23, versículo 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué dicen eso? Porque realmente como ovejas, si tú estás en un peligro, ¿sabes lo que pasa? El pastor llega y saca su vara y su callado, ¿para qué? Bueno, la vara es la autoridad, pero el callado es ¿para qué? Para ahuyentar a ese lobo o ese animal que quiere acechar. El callado es una forma que está así como de arco. No sé si has visto un arco que está así como si fuera si has visto las sombrillas que a veces tenían. Es algo así. Entonces la razón que ellos tenían ese tipo de callado es para que pudieran agarrar las ovejas de... Ajá, sí, así es. Entonces era para que pudieran agarrar los animales fácilmente. No sé, es algo como una herramienta, ¿no? Entonces es algo interesante. Es por eso que dice Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es como que realmente la oveja dice, wow, qué hermoso que el pastor vino a defenderme, ¿no? Como cuando yo fui a defender a las gallinas, pero con un palo de escoba. Pero bueno, no tenía mi vara en ese entonces, ni mi callado. Me quedé callado solamente. Pero bueno. Sí. Pero eso es lo que es la vara y el callado. Es bonito cuando tú lees Salmo 23 y entiendes el concepto de la vara y el callado. Oh, qué suave. Es el pastor como autoridad. Muchas ovejas. Ajá. Como Sí. decía para todos. Bueno, prácticamente... Sí, algo interesante, ¿no? Que las ovejas pues todas van juntas, ¿no? Pero una que otra se descarría, ¿no? Entonces es la que agarran con los callados. O realmente tiene que haber una rebelde que siempre se va. Entonces lo interesante de las ovejas es que no son muy rebeldes como los chivos. Tú le das una patadita o con una vara le pegas a la oveja y de volada se regresa al redil, ¿no? A las ovejas. Entonces, un chivo, híjoles, te hace un desastre, ¿no? Y es muy tremendo, pero es algo interesante cómo Jesús habló mucho y nos compara como ovejas, ¿no? Porque son mansas las ovejas. O sea, tengo 2 ovejas en el rancho y son bien mansas, se dejan acariciar y todo cuando te conocen. Cuando no te conocen, te
tienen miedo, no saben cómo reaccionar, se van. Entonces yo pienso que el pastor, las ovejas ya conociendo a su pastor con el callado, nada más las agarra y se las lleva, pero ellos entienden. Se dice que en la historia que llega al punto que si la oveja es muy rebelde, le quebraban la pata. ¿Para qué? Para que no volviera a descarriarse del redil. Entonces es algo fuerte que dices, qué feo, ¿no? Pobre animal, ¿no? Que sufriría un dolor, ¿no? Pero y era para que la oveja aprendiera, ¿no? Que no debería de descarrilarse. Y aprendían, o sea, realmente entendían el concepto. No sé realmente si se quedan tiesos. Y lo que yo he visto es que son muy rebeldes, pero no sabré decirte si se quedan tiesos. Nunca he visto un tieso, un chivo tieso. Sí. Oh, sí se tensan, sí. Sí. Sí, sí se tensan. Ajá. Pero eso es lo que es. O sea, realmente si me gusta mucho cómo es que Jesús compara la Biblia con los animales, ¿no? Y realmente tiene mucha relación y es algo muy bueno que hizo. Ahora, vemos aquí también Moisés como pastor, tenía una vara en su mano cuando cuidaba ovejas en el desierto. ¿Se acuerdan que se fue al desierto por 40 años y se olvidó de Egipto? Bueno, él cargaba una vara. Ahora esta vara después se volvió conocida como la vara de Dios. En los pasajes vamos a ver que decía la vara de Dios. Como un símbolo de la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Ahora Dios le dio la autoridad a Moisés, ¿no? En sí no es la vara, ¿no? Que automáticamente se da autoridad, sino simplemente el símbolo, y eso tú lo puedes ver en Éxodo 4:20. Ahora, esta misma vara demostraba la autoridad de Moisés en acción. Te voy a dar rápidamente muchos ejemplos cómo Moisés usó esta vara. Al milagrosamente convertirse en serpiente, ¿se acuerdan? Y después convertirse en vara otra vez. Te voy a dar muchos textos y es para que en tu casa lo escuches y puedas estudiar. Si quieres escribirlos, si no, escúchalos en audio. Pero para que puedas darte una guía, dice Éxodo 7 del 9 a 10, es cuando se convirtió en serpiente. También al convertir las aguas del Nilo en sangre, ¿se acuerdan? Éxodo 7, 17. Al traer 4 plagas de ranas, Éxodo 8, 5. También de los piojos, Éxodo 8, 16 y 17. Granizo, Éxodo 9, 23. Y también langostas, Éxodo 10, 13. Dios ordenó a Moisés levantar la vara sobre el mar rojo cuando iba a ser dividida. Éxodo 14, 16. Todos conocemos esa historia, ¿eh? Sí. Cuando Moisés dividió el mar rojo para que el pueblo pasara a través de él. La vara que fue levantada en oración sobre Israel en un combate victorioso. Éxodo 17, 9. Josué estaba peleando con los israelitas y lo que estaba haciendo Moisés, levantando la vara, y cuando él levantaba la vara, se dice en la historia que Josué y el grupo de los israelitas estaban ganando, pero cuando se cansaba, entonces perdía la pelea, ¿no? Es algo interesante también. Entonces vemos ahí cómo se usó esa vara. La vara también que golpeó la roca y trajo agua de ella, Números 20:11, lo vamos a ver más adelante. Como usó también Moisés. La vara es una imagen de la autoridad de Dios sobre el hombre. Y Salmos 22:9, Salmo 23:4, Salmos 89:32, Isaías 10:24, 11:4 y Ezequiel 20:37. Y también la vara es un emblema de la autoridad de un apóstol en la iglesia. Y eso lo vemos en 1 Corintios 4:21. Así es que si ustedes quieren indagar más, ahí están los versículos y es interesante. Pero nota que también, más adelante en el versículo 3 dice, escribirás que el nombre de cada uno sobre su vara, y también dice, escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Ahora aquí vemos y observamos que Dios declararía que qué tribu poseía autoridad sacerdotal al seleccionar una de las varas. ¿Se acuerdan que Coré, ese era su problema?
¿verdad? Y no quería que Aarón fuera ya más sacerdote y le estaba diciendo, bueno, Dios puede usar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y estaba murmurando y quejándose contra Moisés, ¿verdad? Y también revoloteando a la gente. Ahora este era el problema, hermanos, a la luz de la rebelión, de lo que hizo Coré. Ahora, 4 al 5, vamos a ver las varas deben ser puestas en el tabernáculo para la elección de Dios. Y vamos a ver esto. Versículo 4 dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y nota esto, versículo 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Algo interesante, ¿no? Imagínate si tú fueras uno de los príncipes, ¿qué querías que fuera? Bueno, que floreciera, ¿no? Esa vara. Eso es lo que Dios iba a hacer. De esas 12 varas, Dios iba a florecer una vara y esa era la persona con autoridad. No todas, sí. Y la razón que Dios hizo eso es por el relajo que traía Coré. Y lo que pasó, ya no quería Dios que sucediera más eso. Él quería parar, es por eso que Él trajo esta herramienta para otra decepción de este tipo. Ahora nota que dice, florecerá la vara del varón que yo escoja. Esto no solo quería obviamente una señal milagrosa, el florecimiento de una madera muerta habla de ¿qué? Fertilidad, ¿no? ¿No has visto una madera muerta como mis limones allá afuera? Toda seca, ¿verdad? Y tú dices, ¿tendrá o no tendrá vida? Y a veces yo digo, no sé, lo voy a dejar por un año más. A lo mejor están dormidas. Pero ya llevan 2 años sin nada, ¿verdad? Más que un limón he tenido durante toda la temporada. Pero hace interesante y cómo es que esta madera muerta, ¿verdad? Ya no puede florecer. Y eso es lo que iba a hacer Dios. Una fertilidad milagrosa. Y es presentada cuando la autoridad piadosa y liderazgo están siendo practicados. Eso es lo que iba a significar. Ahora nota que dice, haré cesar de delante de mí las quejas. O sea que se iban a parar, no más quejas. Ahora, esto no significa que después de esto los hijos de Israel nunca se volvieran a quejar. Tú te vas a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que más adelante siguen con lo mismo. Pero Dios, habiendo demostrado más que suficiente evidencia a los murmuradores, ya no consideraría su murmuración. En realidad, Él juzgaría su murmuración. Ahora, ¿qué hay con los murmuradores? O los quejosos, o los que se quejan. Rara vez están satisfechos por la evidencia o la resolución de un problema. Los que se quejan no están motivados por problemas, aunque claman serlo y aparentar serlo. Son motivados por su corazón. Ellos murmuran porque tienen corazones quejumbrosos y descontentos, ¿verdad? Aquel que se queja nunca está contento. Ahora, el corazón quejumbroso es demostrado cuando las personas murmuran acerca de un problema tras otro. Nunca están satisfechos. Ese es el murmurador. Nunca está satisfecho. Y vemos aquí el pueblo de Israel, a pesar de que ellos vieron milagros y señales de Dios, ¿qué pasó? Siempre murmuraban. Y ¿sabes qué? A veces nosotros estamos en la misma condición. ¿No te has dado cuenta? Y creo que no es fácil. Tú ves las bendiciones de Dios cómo caen a tu vida. Y están ahí, pero de repente pasan cosas y comienzas a quejarte. Y esa es nuestra humanidad. Todos nos quejamos. Yo me quejo también, ¿me entiendes? Pero creo que debemos de entender algo, ¿no? Y Dios está con nosotros y creo que lo que quiere de nosotros es que haya fruto, que florezcamos. Ahora vamos a leer más adelante en la parte número 2. La prueba vindica a Aarón como el líder sacerdotal de Dios. Y dice así,
versículos 6 al 7. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, o sea, tomaron acción. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas de delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Ahora, versículo 8 al 9, vamos a ver el florecimiento de la vara de Aarón. Y dice así: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había que reverdecido. Esa es la número 1. Nota esto, vamos a verlo por pasos. La primera, que reverdeció. Y vemos que hay vida, ¿verdad? Y después de eso dice, y echado ¿qué? Flores. Vemos ahí la belleza también, ¿no? No solamente que está verde, pero es la flor que sale. Y luego dice, y arrojado renuevos y producido almendras. Nota esto, o sea que de parte de este procedimiento produce que fruto, almendra, ¿verdad? Y dice en el versículo 9, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos le vieron y tomaron cada uno su vara. Quizás a lo mejor se agüitaron, híjole, pues la mía no fue, ¿no? Pero algo interesante, cuando dice la vara de Aarón, he aquí la vara de Aarón. Cuando Moisés revisó las varas el día siguiente, la vara de Aarón, y solo la vara de Aarón había reverdecido. Sí, ese era realmente el objetivo. Ahora, no solo reverdeció, se dice que había arrojado flores. Ahora, no solo había arrojado flores, pero también había arrojado renuevos. Y no solo había arrojado renuevos, había producido almendras. Y dice que produjo almendras maduras. Y creo que es algo que nosotros debemos de entender. Nosotros como cristianos, si realmente estamos en una posición de liderazgo, nuestra vara tiene que reverdecer y traer fruto final, ¿verdad? Así es que si tú eres líder en un lugar, tenemos que asegurarnos que nuestra autoridad dé fruto. Eso es lo hermoso. Ahora, de acuerdo, y me gustaría que tú vieras lo que dice Gálatas 5:22. Nos habla acerca de qué? Del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si tú quieres ser un buen líder, tú tienes que tener estos frutos en tu vida. Y eso va a significar, ¿sabes qué? Que tu vara ha reverdecido, que tu vara no solamente ha florecido, pero ¿sabes qué? Ha tenido ¿qué? Fruto. Y eso es lo hermoso. Y vamos a ver, si tú me preguntaras qué clase de fruto, entonces vamos a ver aquí en el libro de Gálatas qué tipo de fruto nosotros debemos de obtener. Gálatas 5:22. Si tú quieres ser un buen líder, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, y queremos aprender hoy, esta noche. Dios te ha dado, y ponte a pensar, Dios te ha dado esa autoridad en el lugar donde tú sirves. Pero la pregunta es, ¿realmente yo he dado fruto? ¿Realmente mi vara ha florecido, ha reverdecido, ha dado ese tipo de fruto? Y el fruto que nosotros podemos dar es este que está en Gálatas 5:22 y dice así, ¿estamos ahí? Dice, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y eso es lo que nosotros debemos de dar. Un buen líder es aquel que da fruto. Porque te das cuenta que a veces los líderes abusan de la autoridad, ¿verdad?
ves los líderes que en lugar de servir en la iglesia, a veces mandan, ¿verdad? Y ellos quieren ser servidos. ¿Y Jesús qué enseñó? Servir, ¿no? Y Jesús, si tú te das cuenta en ese fruto que está en Gálatas 5:22, Él dio ejemplo de ello, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad y todas esas cosas que realmente envuelven el fruto. Y tenemos que nosotros como líderes, aunque tengamos esa autoridad, no debemos de abusar de ella, sino de recibir esa vara de autoridad de parte de Dios, pero también que esa vara dé fruto. Si realmente esa vara que tú tienes no está dando fruto, bueno, creo que es algo que nosotros debemos preocuparnos, ¿no lo crees? Pero eso es lo que nosotros podemos observar aquí. Ahora, cuando dice aquí, he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. La decisión de Dios de la vara de Aarón no significaba que Aarón era el hombre más espiritual de la nación. Eso no significa. Los líderes elegidos de Dios van a tener un carácter piadoso de acuerdo a los principios de... Y me gustaría que leyeras, si quieres tú envolverte al liderazgo, Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, y también Tito 1, Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, y Tito 1, del 5 al 9. Si tú realmente quieres ser un líder, me gustaría que leyeras estos pasajes en tu casa, que son importantes. Pero no era también, como vemos aquí, un concurso para determinar el hombre más espiritual entre ellos. Dios no está diciendo, pues vamos a hacer una rifa con las varas y vamos a ver quién se le queda la autoridad. No. Dios elige a esas personas con carácter. Y vamos a observarlo en los pasajes que les acabo de dar. Tito 1, del 5 al 9. Ahora, eso no tampoco significaba que Aarón no tuviera y hubiera pecado o fallado significativamente. ¿Se acuerdan que Aarón y su hermana Miriam se estaban acusando a Moisés, ¿verdad? Por también disensiones que ellos tenían. Pero cuando vio que su hermana le llegó la lepra, pues como que dijo, caray, pues tampoco quiero que me ponga a mí lepra, ¿eh? Pero vemos que él falló también. Sin embargo, Dios lo eligió. Él fue elegido. Los líderes elegidos de Dios pueden fallar, pero deben corregir las cosas cuando ellos fallan. Y nos damos cuenta que Aarón realmente corrigió su fallo, ¿verdad? Y cuando vio que su hermana le había llegado la lepra, dijo, yo no quiero que me dé. Y se volvió con Moisés, ¿verdad? Y realmente vemos su arrepentimiento. Significaba que Aarón era el sacerdote escogido de Dios y la nación era requerida a reconocerlo. A veces nosotros vemos líderes que fallan, ¿no? Y tú dices, bueno, pues él no debe de ser ese líder porque ha fallado, ¿no? Ahora, lo que nosotros debemos reconocer y observar es que si realmente hubo un arrepentimiento, si ese líder, a pesar de que había fallado, al menos corrigió su falla, bueno, continúa siendo líder, pero a veces lamentablemente cuando el líder no corrige su falla, entonces hay mucho problema, ¿no? Creo que nos damos cuenta también en la vida de David, ¿no? David fue un rey realmente tremendo. Aún así dijo Dios que David era un hombre conforme al corazón de él. Imagínate. Ahora no quiere decir que David fue perfecto, él tuvo fallas. Lo que realmente dijo Dios es un hombre que realmente cumplió su misión, ¿verdad? Y eso es importante. Y el hecho de cumplir una misión es de estar con Dios, de realmente si uno falla delante de Él, es de volver a corregir su error y seguir adelante, ¿verdad? Eso es por eso que Dios dijo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos ahí como David
continuaban. Ahora, nota que dice después de que ellos tomaron cada uno su vara. Y vemos aquí que era una escena dramática. Cada murmurador de las diferentes tribus tomó su vara y claramente vio que la suya no había florecido o dado fruto y que la de Aarón sí, ¿no? A lo mejor se fueron tristes, ¿verdad? Versículo 10 y 11. Vamos ahora a ver el mandato a preservar la vara de Aarón en el arca del pacto. Ahora vamos a ver algo más interesante. Y dice así el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Ahora, cuando dice delante del testimonio, está hablando del arca del testimonio. ¿Se acuerdan del arca del pacto? Que estaba en donde, en el lugar santísimo, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo cuando dice delante del testimonio. Ahora nota que dice para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. O sea que esa arca del testimonio, el arca del pacto, era una caja que estaba cubierta y habían unos querubines arriba, ¿se acuerdan? Bueno, lo que dijo Dios es esto. Esa vara, Moisés, métela adentro del arca del pacto. Y esa vara se va a guardar ahí. Ahora, algo interesante, que dentro de ese arca del testimonio se iban a encontrar tres cosas. La primera fue, ¿se acuerdan las tablas, los mandamientos que Moisés quebró cuando bajó y todos tenían pachanga abajo, que tenía el becerro de oro adorando y que dijo, la aventó y quebró las tablas? Bueno, esas estaban ahí adentro. También se acuerdan del maná, que Dios les mandó maná y ellos se rebelaron y dicen, ya estamos hartos del maná, no más. Y dijo Dios, guárdame un tazoncito ahí adentro también. Y ahora también la vara de Aarón, ¿verdad? Y cuando yo dije la vara de Aarón, bueno, quizás pudo haber sido mejor la vara de Moisés, porque él es el líder. Pero ahora ya entiendo mejor por qué la vara de Aarón. Porque ellos se rebelaron en contra de Aarón. Entonces es por eso que ellos pusieron la vara de Aarón también. Tres cosas estaban dentro de esa arca del pacto. ¿Cuáles fueron? Los mandamientos, la tabla de los mandamientos, el tazón del maná y también la vara de Aarón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pusieron esas tres cosas? Así es. Esa es realmente la respuesta. Para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. O sea que es para que realmente cuando ellos vieran esos artefactos, se dieran cuenta del pueblo rebelde que tenían Israel. Y es por eso que se mantenían ahí. Ahora, la vara de Aarón debía ser mantenida como una pieza de museo para recordarle a los hijos de Israel que Dios había escogido un sacerdocio y nada lo cambiaría. El sacerdocio de Aarón siempre sería el sacerdocio de Aarón. Entonces, como vimos, ya repasamos lo que había dentro del arca del pacto. Y como emblema del pecado de Israel, las tablas de la ley que se rompieron, el maná del que se quejaron y la vara de Aarón con la intención de responder a su rebelión. Ahora, algo interesante es que la sangre que cubre del sacrificio era aplicada a la tapa que cubría sobre estos recordatorios del pecado de Israel. ¿Se acuerdan que tenían que poner sangre a veces en los muebles? Ahora, de esta manera es como si Dios vio la sangre cubriendo su pecado y la expiación fue hecha. Eso era el significado, que esos materiales estaban dentro de ese arca del testimonio y que se cubría con sangre es para que su pecado sea cubierto. Ese era un significado de
de lo que hacían ellos. Por último, versículos 12 y 13, vamos a ver la reacción de los hijos de Israel. Versículo 12 dice, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos ¿qué? Muertos, perdidos somos, todos nosotros somos ¿qué? Perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Ahora es algo interesante. Nota que dice que somos muertos, estamos perdidos, todos estamos perdidos, ¿no? ¿Y qué es lo que entendemos aquí? Bueno, esto nos muestra que ellos, el pueblo de Israel, estaba claramente condenado por su pecado. Así como Angélica acaba de decir, ¿verdad? En lugar de decir perdidos, pecados, realmente es lo que es. Sí, no, pero es algo que realmente para nosotros, ese es el significado. Todos nosotros ya estamos condenados, ¿verdad? A veces la gente piensa que cuando vino Jesús, oh, ya nos condenamos porque ya Jesús vino, ¿no? No, nosotros ya estábamos condenados. Entonces, eso realmente estaba claro para ese pueblo. Ahora, ellos claramente sabían que estaba mal rebelarse contra el liderazgo de Aarón. Ellos entendieron perfectamente el hecho de que hicieron eso. Ahora nota que le dice la pregunta, ¿acabaremos por perecer todos? Después de ver todo lo que Dios hizo en la rebelión de Coré, destruir a Coré, Datán y Abiram, junto con sus 250 seguidores entre los hombres líderes de Israel, la recuperación y el batir los incensarios para cubrir el altar, la plaga destruyendo a 14,700 de aquellos que simpatizaron con Coré y sus seguidores, y la milagrosa confirmación del sacerdocio de Aarón, o sea que capítulo 16 y capítulo 17, el pueblo temía que son los próximos en ser juzgados, lo cual no era un temor irrazonable. O sea que ellos vieron toda esa historia y dices, wow, ahora nosotros vamos a ser los que siguen, ¿no? Ahora, este tipo de temor histérico no necesariamente significa que sus corazones hayan cambiado. Esto no sería el último reporte de un Israel quejumbroso y murmurador. Ellos continuaban. Esto muestra que los eventos dramáticos no se llevan nuestras quejas y rebeliones. A pesar de que todo se haya hecho, ellos todavía continuarían quejándose. ¿Y sabes cuál era el problema? Era un problema del corazón. El corazón debe ser cambiado por Dios. Y creo que es importante que nosotros podamos entender. A veces nosotros, como les decía, nos quejamos de muchas cosas, ¿verdad? Y estamos así y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué realmente estamos quejándonos? ¿Por qué? Porque es un problema del corazón. Porque realmente no examinamos nuestro corazón y decimos, Señor, cambia mi corazón. Realmente el problema no es la situación que estamos viviendo. Date cuenta que ellos estaban viviendo situaciones y se quejaban, murmuraban en contra de las cosas. Todo eso era el problema de un corazón que realmente no estaba con Dios. Y si nosotros queremos parar de murmurar, de quejarnos, ¿qué tenemos que hacer? Que realmente nuestro corazón esté con Dios, ¿no? Date cuenta, si realmente tu corazón está en Dios, las quejas no están en ti. Realmente las quejas huyen. Cuando no tenemos dinero para pagar la renta, estamos quejándonos, ¿no? Y sí, Señor. Pero cuando estamos con Dios, y bueno, el Señor va a proveer, ¿verdad? De algún u otro modo. O pagando los biles, o que ya se descompuso nuestro carro, o que tantas cosas pasan, ¿no? Y murmuramos, ¿no? Y ves cómo Dios te bendice, ¿verdad? Recibes bendiciones y no damos gracias. Pero debemos estar agradecidos en todo tiempo. Pero todo eso, ¿sabes cuál es la causa? El corazón, que realmente nosotros debemos de tenerlo en Dios. Y creo que para nosotros este capítulo 17
es de examinar nuestro corazón. ¿Dónde estamos? ¿Realmente soy parte de aquellos que murmuran? Y nota que también en el último versículo dice, he aquí, ellos tenían miedo del tabernáculo, ¿verdad? Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá, ¿verdad? Tenían miedo. ¿Por qué? Y a veces también cuando la gente invitas a la iglesia, tienen miedo. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarse. Porque, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que es espada de dos filos, que entra y corta hasta lo más profundo, ¿verdad? Y ellos no quieren enfrentar eso porque están en su pecado. Y ellos lo ven de esa manera. No quieres venir porque no quieres enfrentarte a esas cosas. Pero nosotros debemos de tener esa actitud, que realmente nuestro corazón esté realmente en Dios. Y nos vamos a dar cuenta que ya no vamos a ser el grupo de los murmuradores. Vamos a ser el grupo que liderea y que da fruto. ¿Y sabes lo que va a pasar? Ese fruto que va a haber en ti, mucha gente lo va a querer. Y vas a estar rodeado de mucha gente. ¿Sabes por qué? No porque tengas una vara y tengas la vara más bonita, sino que realmente esa vara ha tenido fruto. Y la gente lo que quiere es fruto. Date cuenta, cuando tú das ese tipo de fruto que nosotros acabamos de leer, amor, gozo, la gente está contigo, ¿verdad? Pero cuando está una gente con autoridad, tú ni siquiera te quieres acercar, ¿verdad? Dices, no, ese guy me manda mucho, ¿verdad? Yo no quiero estar con él. Está alegándome mucho y tantas cosas más. Le corre. Ya, le corres, te escondes de él, pero... No es dicho, sino que una frase que dice que como somos personas de que estamos, dice, hay personas que se alegran cuando llegas, y hay personas que se alegran cuando te vas. Ajá, sí. Ay, dice, ¿cuál quieres ser tú? Y así es. Dices, ay, me guardo. ¿Y qué tipo de personas vamos a ser? Y creo que es algo bonito. Cuando tú realmente das ese fruto, la gente va a estar ahí contigo. Y eso es lo que nosotros queremos. Que realmente tú tengas una vara de autoridad de parte de Dios. Pero que realmente tú puedas tener esa vara que dé fruto como la vara de Aarón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Padre, si somos líderes, perdónanos por las fallas que hemos cometido, por el abuso de autoridad, Señor, que hemos hecho. Pero Padre, ahora queremos y entendemos, Señor, que nosotros debemos de dar fruto para aquellas personas, Señor. Y Padre, que podamos nosotros servir, Señor, como tú quieres, Señor. Padre, no ser también parte de los murmuradores, Señor, de los que se quejan, sino, Padre, que nosotros podamos cambiar ese corazón de nosotros, Señor, y poder ver la vida diferente, Señor. Una vida que, como tú viniste aquí a la tierra y demostraste que se puede hacer, Señor. Padre, guíanos en todo momento, Padre, en nuestro liderazgo, en lo que nosotros hacemos en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos, en la iglesia también, Padre. Que podamos nosotros ser unos hombres y mujeres de Dios, Señor. Gracias, Padre, por este estudio que tú nos das. Y, Padre, contentos nos vamos. Padre, de que realmente esa vara que tú nos has dado va a reverdecer y va a dar fruto también, Señor. Y vamos a estar contentos de eso, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.